Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en la lección en esta mañana. Seguimos en el libro El Discípulo, la unidad de salud integral, y estamos en la segunda unidad sobre el perdón. En esta mañana estaremos en la lección número 5. Él se titula El perdón nos libera. Vamos a estar leyendo en el texto bíblico, en el libro de Génesis, capítulo 45, del 1 al 15. Pero te recomiendo que también leas desde Génesis 30 para que puedas entender la dinámica de la problemática de esta familia. Aquí tenemos los hijos de Jacob, José y sus otros 11 hermanos. Cómo se dan unas situaciones donde ellos lo venden a unos mercaderes que van a Egipto. Allá él tenía 17 años. 13 años luego hay un reencuentro con sus hermanos en donde José es instrumento de parte de Dios para una gran liberación a este pueblo. La semana que viene estaremos en Génesis también, pero estaremos más bien también en una situación de perdón, donde estudiaremos la problemática entre dos hermanos también, Esaú y Jacob. Jacob, el padre de estos 12, de las 12 tribus, ¿verdad? De estos 12 muchachos. En esta mañana estaremos estudiando sobre el perdón, que es una acción, es una decisión de remitir una deuda, una ofensa, que el perdón no necesariamente va en una sola dirección, que podemos pedir perdón, pero también ser perdonados. Y que el término turbado que vamos a encontrar más adelante en estos textos es cuando una persona tiene un miedo paralizador, aterrador. Trabajaremos en esta unidad del tema del perdón y cómo el perdón nos conduce a una sanidad, a una salud integral. El perdón, al igual que el amor, es una decisión, no son sentimientos. Con frecuencia escuchamos a personas decir, yo perdonaré cuando lo sienta en mi corazón. La realidad es que si pensamos de esta manera, nunca vamos a perdonar. Perdonar requiere fuerza de voluntad, introspección y humildad. Hagamos un ejercicio de introspección para identificar relaciones familiares o experiencias pasadas que ameritan nuestra acción para comenzar un proceso de sanación que implique la decisión de perdonar o pedir perdón o ambas cosas. Estamos estudiando el libro de Génesis. El autor se cree que es Moisés, según la tradición, y se escribió alrededor del año 1440 antes de Cristo. O sea, hace alrededor de 3440 años. Los primeros 5 libros de la Biblia, y entre ellos Génesis, es llamado por los judíos la Torá, porque en hebreo ahí está la ley. Estos son los únicos que contienen las leyes que el israelita debe cumplir para ser fiel a Dios. En un principio, la obra era un único y extenso libro escrito en hebreo. El formato de estos libros en aquella época consistía en una larga tira de papiro o de cuero que luego se enrollaba. Por eso se llama rollo. Esto es la planta del papiro que se da abundantemente a las orillas del río Nilo. Estos son los rollos, un ejemplo de los rollos. Según se desarrolla, se puede ir leyendo el texto, ¿verdad? Pero alrededor del año 250 antes de Cristo fue llevado desde Palestina a una ciudad egipcia llamada Alejandría y allí traducido al griego. Entonces la obra adquirió un volumen mucho mayor porque la lengua hebrea se escribe solo con consonantes. En griego se le añadieron las vocales propias de este idioma
del griego, y su tamaño se duplicó en extensión. Como no existían rollos tan grandes para contener el amplio manuscrito, debió ser dividido en 5 rollos y se le dio el nombre de Pentateuco, del griego penta o pente, 5, y teujo o estuches, para guardar estos rollos con que actualmente se lo conocen. Estos son los rollos donde se guarda cada libro. Como son 5 rollos, pues Pentateuco. Dice Génesis 30, 22 al 24, que Dios se acordó de Raquel. ¿Quién es Raquel? Tenemos que ir y repasar estos capítulos, ¿verdad? Raquel es una de las 2 esposas de Jacob. Jacob fue y su tío Labán lo hizo casarse con las 2 y se llevó de la casa de su tío a estas 2. Raquel tenía problemas de fertilidad, Lea no tenía problemas. Y entonces Lea empieza a procrear hijos, Raquel no puede y Raquel le da a Bilha, su esclava, a Jacob. Y Jacob y Bilha procrea 2 hijos con esa esclava. Y entonces Raquel sigue orando y en un momento dado Dios le quita la afrenta, como ella dice, y tuvo un hijo que se llamó José, que es el primer hijo de Raquel, y le puso José, que significa añádame Jehová otro hijo, porque ya ella tenía 2 hijos de la esclava. ¿Ve? El último hijo es Benjamín, que cuando Raquel da a luz a Benjamín, muere. Que eso, pues, cuando uno lee estos capítulos, va a encontrarse esa triste historia. Por eso que Jacob es tan apegado a Benjamín, porque Raquel es la mujer que él amaba. Recordemos que José fue quien recibió la túnica de colores que le obsequió su padre, porque Jacob tenía una preferencia obvia por José, que es el hijo de su amada Raquel. Y entonces esto hizo que los hermanos lo aborrecieran, no querían hablarle pacíficamente. Eso lo vemos en Génesis capítulo 37. Del capítulo 37, Génesis narra que ¿qué le pasó a José después de haber sido vendido a sus hermanos? Los capítulos 39 al 41 detallan cómo Dios vio el corazón de José y lo puso en gracia ante los líderes de su tiempo, al faraón. Pasó a ser de un esclavo vendido por sus hermanos a ser el segundo en mando, allí el gobernador en Egipto. Esta vista bella es del río Nilo, un río que hace que estas tierras sean bien fértiles, pero en la narrativa de hoy vamos a ver que hubo una hambruna. Estos son los campos de trigo allí en esa área. Aquí vemos segando, estas son las herramientas para las cosechas. Este es el nombre, Safnat Panea, es el nombre que Faraón le puso a José. Y ese nombre, Safnat Panea, significa el Dios que habla y vive, porque el Faraón reconoció que José tenía una conexión directa con Dios, que Dios, esto es cuando José logra descifrar el sueño que tuvo el Faraón, ¿verdad? El sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, de las espigas de trigo bien productivas y las espigas flacas, que eran los 7 años de fertilidad y los 7 años de hambruna. Así que él le pone ese nombre, lo hace casar con Asenat, que es un nombre que significa propiedad de la diosa Neit. Esta Asenat es la mamá de sus 2 hijos de José, es hija de un sacerdote egipcio. Es la mamá de Efraín y de Manasés, que son los hijos de José. La hambruna se había extendido, ¿verdad? Y el padre de José supo que en Egipto había comida, envió a los hijos a comprar trigo. Y aquí José reconoce a sus hermanos cuando llegaron. Ellos no lo reconocieron a él y se da la trama que vamos a estar estudiando.
José lo pone en una serie de pruebas a ellos y finalmente José les revela su identidad y enfatizó que Dios lo había puesto allí para mantenerlos con vida, a su pueblo, al pueblo de Israel, o sea, a ellos, a los otros 11 hermanos, a su papá Jacob. O sea que él termina diciendo que ellos no fueron los, no por causa de ellos que él estaba en Egipto, sino que Dios así lo quiso. Génesis 41:50 dice que de antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio pues a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. O sea que él le puso a Manasés, Dios me ha hecho olvidar, que es cuando empezamos a sanar, tenemos que empezar por ahí, olvidar ese pasado, poderlo hacer la introspección para poder entonces seguir adelante. Al segundo hijo le puso por nombre Efraín, que significa Dios me hizo fructificar de la tierra de mi aflicción. En otras palabras, para poder nosotros entrar en el perdón, tenemos que empezar con olvidar y de ahí en adelante Dios me hace fructificar. Manasés es el primogénito, pero Efraín, veremos al final, es el que recibe la bendición de Jacob y Efraín es la tribu más fuerte desde el punto de vista guerrero, que abrió camino en la Canaán cuando salen 400 años después. Por eso Jacob lo predijo. Cuando Jacob vio que en Egipto había alimento, le dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí mirándose unos a otros? Dijo además, ha llegado a mis oídos que hay víveres en Egipto. Vayan allá y compren alimentos para nosotros para que no muramos, sino que sigamos con vida. Entonces los 10 hermanos de José se dirigieron a Egipto para comprar trigo. Pero Jacob no envió con ellos a Benjamín. Recuerden que son 2 hermanos, José supuestamente ya muerto. Le quedan 11, pero él envió 10. Se quedó con Benjamín, el hermano de José, y dijo, no vaya a pasarle algo malo. Y como había hambre en la tierra de Canaán, entre los que iban a comprar llegaron los hijos de Israel. José era el que mandaba en el país a quien le vendían toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron ante él de cara al suelo. Mire qué interesante ese capítulo 42, verso 7. Cuando José vio a sus hermanos 13 años después, porque José tenía 17 cuando es vendido, José lo reconoció. Pero como José era un muchachito, ya había cambiado un montón y ahora tiene las vestimentas de los egipcios, le está hablando a través de un intérprete. Él no les habló en hebreo, él habló con un intérprete en egipcio. Hizo como que no los conocía y en un tono áspero y les dijo, ¿y ustedes de dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron. Y es lógico. José, como les digo, era un muchachito cuando va para el Egipto. Ya los otros eran mayores, no han cambiado tanto, pero José ha cambiado un montón en su aspecto. Y es un hombre, ¿verdad? 13 años después. Entonces, dice que recordó José los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías. En otras palabras, José sí recordó muy bien quiénes eran sus hermanos, qué le habían hecho y por qué era la razón. Y les empieza en un proceso, los lleva a un proceso de introspección
a un proceso de que ellos, José los guía. Uno piensa, lo hizo de maldad. No, lo está llevando por el camino que los obliga a ellos a hacer introspección de lo que habían hecho en el pasado con José. Ahí entonces han venido a ver los puntos vulnerables de Egipto, les dice. Los sueños. ¿Qué son los sueños? Recuerden que estamos en el capítulo 42. Si miramos al capítulo 37, verso 7 al 9, dice que eran los manojos, dice José, que él soñó que él era, que él recogía, hizo un manojo de trigo, que ese manojo se levantaba y que los manojos de ellos, de los otros 10 se inclinaban ante él. Luego José soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando él le dice esto a los hermanos, pues por eso es la que le tenían tanta rabia. Y esto fue parte de la causa por qué lo vendieron. Esto nos lleva a pensar en esto, aunque no olvidemos, debemos perdonar. Porque fíjense qué interesante, José no olvidó. Que muchas veces decimos, yo perdono, pero no olvido. Pero depende el tono. Porque aquí José, él no olvidó lo que le habían hecho los hermanos, pero decidió perdonarlo. Pero claro, en este proceso que está llevando él a sus hermanos, está él también caminando. Y en ese proceso, él está haciendo introspección. Él está sanando. Él está buscando cómo perdonar a sus hermanos, pero él se acuerda de los sueños. Esto es el perdón a otro nivel. Pero recuerda, mi hermano, eso de que yo perdono pero no olvido, cuidado, porque está bien que recordamos como José los sueños, pero hacemos el trabajo de introspección para poder ser, esa sanidad interior viene por el perdón. Se decía uno al otro, realmente ahí están los hermanos de José haciendo introspección. Estamos en el verso 21. Decía uno al otro, realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse, rogarnos y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Ahora que ellos son los que están en la rueda de abajo, que están atemorizados, que están llenos de temor, paralizados, entonces hacen introspección. Porque el miedo a veces pues, nos ayuda a hacer la introspección, ¿verdad? Y se recordaron que ellos habían pecado contra su hermano. Rubén, es interesante porque Rubén fue el que en todo momento defendió a José y lo quería devolver a sus hermanos. Recuerden que Rubén es el mayor de todos. Y Rubén lo quería llevar a su papá. Y es cuando lo echan en el pozo. Rubén se va a hacer algo. Cuando Rubén regresa, ya los hermanos lo habían vendido a la caravana que iba para Egipto. Pero Rubén entonces le respondió y dijo, ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso. Ahora también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía. Ellos están hablando en hebreo, porque José pues, es un egipcio. Tiene la vestimenta, los arreglos que ellos hacían de los ojos, de raparse la cabeza, todo eso, las barbas, porque entre ellos había un intérprete que les hablaba como si José le hablaba en egipcio, el intérprete les hablaba. Pero ellos están hablando y Rubén le está recalcando, por culpa de ustedes que no me hicieron caso, el niño se perdió y ahora se nos demanda su sangre. José se apartó de ellos y lloró, ya no aguantó más. Después volvió para hablar con ellos y de entre ellos tomó a Simeón. ¿Por qué a Simeón? Simeón es el más belicoso de todos ellos y posiblemente fue el que más instigó para que lo mataran, porque ellos inicialmente querían matar a José.
Cuando usted lea esos capítulos 30 y pico, Simeón fue uno de los que lo quería matar. Rubén quiso salvarlo. Y entonces, como Rubén no estaba, Judá fue el de la idea de que lo vendieran y que no lo mataran. Pero entonces Simeón aquí, José no se olvidó y le dice a aprisionalo. O sea, aprisionó a Simeón y le dijo, después mandó José que se llenaran los sacos de trigo, que se les devolviera a cada uno el dinero, poniéndolo en el saco y les dieran comida para el camino. Así se hizo con ellos, pero dejó a Simeón preso. Entonces ese hombre, el señor del país, ese José, nos dijo, esos son los hermanos de José diciéndole a Jacob. Fíjense que estoy brincando rápido los versos porque si no nos cogen 2 horas. Con esto voy a saber si ustedes son gente honrada. Una prueba. José los está probando. Dejen conmigo uno de sus hermanos, tomen alimento para el hambre de su casa, vayan y me traen al hermano menor que ustedes me han hablado. Porque en el interín José le ha hablado y les dice que si su papá vive, le dice su padre vive, si tienen hermanos. Ellos le dijeron que sí, que Jacob vivía, que tiene un hermano menor. Entonces José les pone esta prueba. Así sabré que ustedes no son espías, sino gente honrada. Vayan, dejen a Simeón aquí, pero me traen al hermano menor. Entonces les devolveré al hermano. Ustedes podrán hacer negocios en el país. Entonces Rubén habló con su padre y le dijo, si no te devuelvo a Benjamín, puedes matar a mis 2 hijos. Pon a Benjamín en mis manos, yo te lo devolveré. Todo esto se está dando porque Jacob, Israel, les dice que no les va a dejar llevarse a Benjamín. Pero Rubén le dice, pero papá, si no vamos allá, ese hombre no nos va a vender trigo y nos vamos a morir todos de hambre. Entonces Judá también salió en defensa. Fíjense que quiénes son Rubén y Judá, los dos que salieron en defensa de José cuando sus hermanos lo querían matar, que Rubén no quería y Judá fue el que dijo, pues miren, no lo matemos, vamos a venderlo como esclavo. Y entonces su padre le dice Judá a Israel, su padre, envía al niño conmigo y nos prepararemos para partir. Así no moriremos, sino que seguiremos con vida, tú, nosotros, nuestros hijos. Yo te respondo por él. Será a mí a quien le pidas cuenta. Si no te lo devuelvo ni lo pongo delante de ti, para siempre seré ante ti el responsable. Si no nos hubiéramos tardado tanto, ya hubiéramos ido a Egipto y venido 2 veces, le dice Judá al papá, ¿verdad? Ya estamos en el verso 13. Tomen también a su hermano, le dice Jacob, en otras palabras, llévense a Benjamín, prepárense para verse con ese hombre. Y entonces les dice, mira qué declaración más fuerte, pero más llena del poder de Dios da Jacob, Israel aquí. Que el Dios omnipotente, que el Shaddai, haga que ese hombre se compadezca de ustedes, les devuelva a su otro hermano y también a Benjamín. Y si he de quedarme sin hijo, pues sin hijo me quedaré. O sea que esto es como los muchachos en el pozo aquel de fuego en Babilonia. Nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, anyway, no vamos a adorarte. Dios tiene el poder y Dios tiene el poder de liberar a Benjamín y al otro hermano, pero si no está en sus planes, pues me quedo sin hijo. Así de carácter tiene este hombre. Cuando José vio que Benjamín estaba con ellos, ya estamos en el verso 16, le ordenó al mayordomo de la casa, llévate estos hombres a mi casa, mata una red, prepárala porque al mediodía estos hombres van a comer conmigo. O sea que en el interior José ya está sanando, José ve a su hermano Benjamín, imagínate la alegría que él tiene en ese momento.
Entonces el mayordomo le respondió: tranquilos, no tengan miedo, yo recibí el dinero de ustedes. Esto es porque cuando el mayordomo se les acerca, ellos le dicen: mira, nosotros cuando fuimos a Canaán vimos que el dinero, nuestros sacos estaban con el dinero, como que, y él le dice al mayordomo: sí, sí, yo sé, yo recibí el dinero de ustedes. Si el Dios de ustedes y del Padre de ustedes habrá puesto ese tesoro en sus costales, pues entonces, o sea que no es que eso es de parte de Dios. Dios fue el que puso el dinero en su saco, en sus costales. Y entonces les entregó a Simeón. José, ya en el 29, levantó los ojos, ya están almorzando, ya están juntos. José, en el banquete, José le dice: vio a Benjamín, a su hermano por parte de madre. O sea, los hijos de Raquel son José y Benjamín. Benjamín, cuando nació Benjamín, Raquel murió. Dijo: este es su hermano menor de quien ustedes me hablaron. Y añadió: que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, y le da una bendición. Que Dios te favorezca, te guarde, te bendiga. O sea que José, que le llevaba pues X tiempo porque Benjamín tendría como 10 años más o menos en ese momento. Pero por causa de su hermano, José se sintió muy conmovido por causa de Benjamín. Así que apresuradamente buscó dónde llorar. Entonces entró a su aposento y allí lloró. Descargó todo ese dolor que llevaba por dentro tantos años al verse frente a sus hermanos y sobre todo a su querido hermano Benjamín y hermano de madre, ¿verdad? Los otros son hermanos de padre nada más. Y allí lloró. José entonces tomó de todas las viandas que tenía delante de él, de toda la comida, y le dio a sus hermanos. Pero a Benjamín le dio 5 veces más que a cualquiera de ellos, siendo el menor. Y ellos bebieron, se alegraron con él. O sea que un trato preferencial para su hermano Benjamín. Y entonces estamos en el 43-34, de ahí brincamos al 44-12. Lo que ha sucedido entonces, José le pone otra segunda prueba. Esa segunda prueba es, le devuelve el dinero, le da la comida y entonces manda a que pongan una copa de plata, la copa de plata donde José bebía el vino, y se la ponen en el saco, en el costal a Benjamín. ¿Ven? Y entonces empiezan a buscar, los dejan que se vayan. Cuando salen de la ciudad, los soldados de Faraón de Egipto, José los envía y detienen la caravana de los hermanos para buscar quién se había robado la copa. Y se da un diálogo en donde se habla de que José dice que donde encuentra la copa, ese se tiene que quedar de esclavo en Egipto. Que los otros se pueden ir. José sabe que la copa la pusieron en el costal de Benjamín, en el saco, ¿verdad? Y entonces este siervo Judá, ahora está hablando Judá, este siervo de mi señor se hizo responsable del niño. Está entonces Judá hablando con José y le dice: ante mi padre, yo soy responsable de Benjamín. Yo le dije: padre mío, si no te lo traigo, yo seré para ti siempre culpable. Por eso ruego a mi señor, le está diciendo Judá a José, permite que yo me quede en lugar del niño. Yo seré siervo de mi señor y que el niño se vaya con sus hermanos. Pero ¿cómo podré volver sin el niño a casa de mi padre? Jamás podría ver el mal que le sobrevendría a mi padre. Así que ahora entonces entramos a la escritura de hoy, que es Génesis 45 del 1 al 15. Pero sin eso,
sin esto previo, sin esta lectura previa, no íbamos a entender la capacidad, cómo se dio todo. Génesis 45, que es la lección de hoy, del 1 al 15, dice que los capítulos previos a esta perícopa de la lección narran lo que le pasó a José, a sus hermanos y cuál es la historia familiar, ¿verdad? Pero sobre todo, nos va a enseñar esta lección que cuando perdonamos y cuando pedimos perdón, hallamos libertad. Somos liberados. El perdón nos libera. Como cristianos a veces tendemos a pensar que cuando hablamos de perdón, nuestro rol se limita a ser quien otorga el perdón. Rara vez hablamos de lo importante que es pedir perdón, más allá del arrepentimiento que mostramos y manifestamos a nuestro Dios. El perdón nos acerca más a Dios, nos acerca a la reconciliación y a la sanidad integral. Y esa es la lección en esta mañana. José vio a Dios como el Dios que lo acompañó en la cárcel, el Dios que le dio el don para interpretar sueños, el Dios que le mostró sus cuidados y su amor, aún en medio de estas pruebas tan dolorosas y tan fuertes. José ya no podía contenerse, nos dice el verso 1, delante de los que estaban en su lado, así que exclamó: salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. En otras palabras, José manda a salir del salón a todos los ayudantes, a todos los sirvientes, todos los esclavos, se queda solo con sus hermanos. Dio rienda suelta a su llanto. Ahí empezó a llorar de una forma descontrolada y lo supieron. Miraron los gritos que él gritaba ahí, que los egipcios, y se supo en la casa del faraón que en los llantos de José, de lo fuerte que eran. Le dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle, estaban confundidos en su presencia. No habían reconocido todavía, no lo reconocían. Entonces José volvió a decirle: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Un pequeño recordatorio, ¿verdad? Pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Dios tenía un propósito, Dios, con esto de la venta. Dios mandó delante, vete adelante o delante, como sea, a José a Egipto, para que cuando ellos llegaran, ya José estuviera en la posición que está ahora, una posición que los puede ayudar a alimentar a este pueblo. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país. Aún faltan 5 más, porque son 7 años de hambruna, ¿verdad? Eran 7 años de las vacas gordas, 7 años de las vacas flacas. Han pasado 2 años en lo que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios que me ha puesto como padre, en otras palabras, protector, consejero, familiar, asesor del faraón y señor de toda su casa, y como gobernador de toda la tierra. Pero dense en prisa, vayan con mi padre, díganle esto de mi parte: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, junto con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes. Gosén significa lugar de pasto. Este es Egipto
este es el río Nilo. Gosén es cerca del Mediterráneo. Los hebreos están acá en Hebrón, desde acá, cerca de Jerusalén. En esta área es que está Jacob. Desde acá tenían que viajar hasta aquí, hasta Gosén. Gosén es una de las áreas más fértiles porque aquí el Nilo desemboca en muchos canales en esta área. De hecho, de aquí es que parten luego, por eso que está aquí, de Ramasés por aquí, el viaje, el éxodo hasta que entran en Jericó a la tierra aquí. 400 años después, ¿verdad? Cuando entonces Moisés saca al pueblo de allí. Así que esto es Gosén, este río Nilo, ¿verdad? Y aquí está Gosén, en esta área, en el delta del Nilo, es el área esta bien fértil donde iban a ir a vivir Jacob y sus hijos. Desde la Canaán, desde Hebrón, van a viajar hasta acá. Yo te alimentaré allí para que no falte nada, ni a ti, ni a tu familia, ni nada de lo que tienes, pues aún están por venir 5 años de hambre. Llorando también, José besó luego a todos sus hermanos, sin remordimiento, viendo que la mano de Dios fue lo que le llevó allí a él. Después sus hermanos hablaron con él. La noticia llegó a la casa del faraón y le dijeron, han llegado los hermanos de José, lo cual agradó al faraón. Entonces el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos que carguen sus bestias, o sea, de alimento, ¿verdad? Regresen a la tierra, que tomen al padre de ustedes, a la familia, vengan a mí, que yo les daré nada más y nada menos lo mejor de la tierra de Egipto, Gosén, que es una área bien fértil en el delta del Nilo. Ustedes comerán de la abundancia de la tierra. Y entonces le mandó limosinas a buscarlo. Fíjate que dice que ordénale que hagan lo siguiente: tomen de la tierra de Egipto carros. En vez de venir a pie, caminando, mandó carro para los niños y mujeres, y que vengan y traigan al padre de ustedes. Les mandó la limusina del faraón a buscar a los niños, a las mujeres, para que avanzaran. No se preocupen por sus enseres, porque de ustedes será lo mejor de la tierra de Egipto. Y le dieron la noticia y le dijeron, José vive. Esto es cuando le dan la noticia a Jacob. Es el Señor de toda la tierra de Egipto. En el fondo, Jacob se afligió porque no les creía. Entonces ellos le contaron todo lo que José había dicho, palabra por palabra. Y cuando José vio los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Iba en limusina Jacob desde Canaán hasta Egipto. Entonces Israel dijo, me basta con que mi hijo José viva todavía. Qué alegría para el viejito, ¿verdad? Ya tenía 100 y pico de años. Iré a verlo antes que me muera. Israel significa aquel que lucha con Dios. Israel. Y esto lo vemos en Génesis 32:28. Aquel que lucha con Dios. Recuerde que el nombre de Jacob es cambiado a Israel. José unció su carro, fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Cuando lo vio, se echó sobre su cuello y lo lloró largamente. Jacob vivió 17 años en esta tierra de Egipto y los años de vida de Jacob fueron 147 años. Así que tenía 130 y pico ya cuando llega a Gosén. Cuando yo duerma con mis padres, le dice Jacob a José, lléveme de aquí, sepúltame en el sepulcro de ellos. José respondió, haré lo que tú me pides. Aquí entonces está una de las bendiciones más bellas que hay en el capítulo 49, es Jacob bendiciendo a José. Dice, gracias al Dios de tu padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso, al Shaddai,
que te bendice, con bendiciones de lo alto, o sea, bendiciones del abismo o de la tierra, de lo alto es la lluvia, la fertilidad de la tierra, bendición de los pechos y del seno materno. Esto es la fertilidad de los ganados, la fertilidad de las mujeres, o sea que es una bendición que iba a tener tierras bien fértiles, o sea que José iba a, cuando llegaran a la Canaán, las tribus de Efraín fue la más fuerte de todas estas, eran los guerreros más fuertes que habían, y tenía todo la tierra que le tocó a Efraín, es una de las tierras más bendecidas, con lluvias, con la tierra de la tierra produciendo y la fertilidad. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre, lloró y lo besó. Esto es cuando muere. Luego mandó a los médicos que lo embalsamaran. Embalsamaron a Israel y murió José. Desde que lo embalsaman y lo llevan, y José fue y lo enterró en la tierra de su padre, de Isaac y de Jacob y de Abraham. Luego muere José a la edad de 110 años, lo embalsamaron, pusieron un ataúd en Egipto, que lo vimos cuando hablábamos del Éxodo en una lección anterior. José llegó a Egipto en una caravana, mira qué bello esto. José llegó en una caravana de especies aromáticas y salió de Egipto embalsamado en especies aromáticas. Su vida fue una llena de olor grato delante de la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Que nuestras vidas sean de olor grato en especies aromáticas al Señor, como fue este muchacho que fue uno de los líderes, ¿verdad? Moisés dice en Éxodo 13:19 que Moisés tomó los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel. Dios ciertamente los visitará y entonces os llevaré mis huesos de aquí con vosotros. José profetizó que ellos se iban a ir de allí, de Egipto, y que se lleven los huesos de aquí cuando se vayan. El libro de la carta a los Hebreos, el Nuevo Testamento, capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe, nos dice que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, dio mandamiento acerca de sus huesos. Así que resumiendo, mi hermano, la lección esta mañana, cuando perdonamos y pedimos perdón, hallamos libertad. Como cristianos, a veces tendemos a pensar que cuando hablamos del perdón, nuestro rol se limita a ser quien le otorga el perdón. Pero es importante que aprendamos a perdonar, pero también a pedir perdón. Más allá del arrepentimiento que mostramos y manifestemos a Dios, tenemos que ir de nuestro hermano a pedir perdón. Comenzar a identificar situaciones, conflictos no resueltos, conductas, sentimientos que entorpecen nuestra paz y desarrollo como seres humanos, como creyentes. Esto es un proceso que bien estructurado traerá salud en todas las áreas de nuestra vida. Lograr expresar en forma verbal o escrita a aquellos que nos hieren es una herramienta muy útil. Y esta es una de las herramientas que está en la lección, que hagamos una lista. Tú lo puedes hacer con tu libro del discípulo, esa listita de esas cosas, expresa todo aquello que te ha herido. Esto es una herramienta de sanación muy útil. Es necesario reflexionar y ejercitarnos en la introspección. ¿Cómo pedir perdón o perdonar a una persona me acerca más a Dios? ¿Qué debo hacer para sentirme libre de culpa? Porque el sabor del perdón es mucho más dulce que la amargura del rencor. Te dejo con ese pensamiento. El sabor del perdón es mucho más dulce que la amargura del rencor. Oramos. Amado Dios,
Te damos gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu amor que ve más allá de nuestras faltas y porque nos das la oportunidad de enfrentar nuestros miedos para acercarnos más a la plenitud de vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a pedir perdón, ayúdanos a perdonar y a sentirnos libres para la gloria y honra de tu nombre. Por Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos. Amén. La semana que viene, como te decía, estamos en la unidad del perdón. Es en Génesis 33 y nos va a llevar a la perícopa en donde Esaú y Jacob, Israel, el reencuentro de ellos dos. El perdón nos sana. Así que desde la Iglesia Bautista de Ponce, primera Iglesia Bautista, te habló el hermano Joaquín Labode. Aquí tienen los correos electrónicos, los teléfonos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana próxima de parte de la pastora doctora Magda Aguirre y de toda la congregación. Dios los guarde.